Un privilegio una vez más para mí estar con ustedes a través de estos medios para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Este trimestre ha sido un trimestre muy especial, un trimestre que nos está conduciendo a la forma efectiva para ser instrumentos valiosos en las manos del Señor en la ganancia de las almas. Y vamos a esta quinta lección titulada Testificar con el poder del Espíritu, a mirar otro ingrediente necesario para que nuestra testificación sea efectiva en el nombre del Señor. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la importancia de la oración a la hora de testificar, la oración intercesora, el poder de la misma a testificar por otros. Esta semana vamos a estudiar a alguien muy especial. Vamos a estudiar al Espíritu Santo y el poder que nos da el Espíritu al testificar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ubicarnos en un momento, en la iglesia primitiva. Imagínese que usted es parte de aquellos 120 que están reunidos en el aposento alto, que están reunidos allí en ese lugar después que Cristo ha sido crucificado, resucitado y ha ascendido al cielo. En su mente y en su mente están retumbando las palabras de Cristo Jesús. Vayan a todo el mundo a predicar este evangelio. Lleven este evangelio a todo el mundo. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a todos. Puede imaginarse lo que aquellas palabras estaban haciendo en la mente de aquellos discípulos. Eran un grupito de creyentes comunes, la mayoría de ellos sin educación formal. ¿Cómo alcanzar a todo el mundo? ¿Cómo predicarle a todo el mundo? ¿Qué podían hacer ellos sin mayores estrategias, sin mayores herramientas? La solución, la respuesta a esta gran interrogante, a esta gran angustia que estaba carcomiendo el corazón de los discípulos, era el poder recibido del Espíritu Santo. Cristo les había dicho: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y solo así me podéis ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, cuando Cristo estaba hablando de su partida y estaba hablando de que iba a ascender al cielo, y los discípulos se entristecían y él estaba dando la promesa del Espíritu, entonces él les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Eso está en San Juan capítulo 16, verso 7. Así que el Señor promete el Consolador, promete al Espíritu Santo, el Paracleto, que es la palabra que aparece allí en el original, que significa uno igual a mí, uno como yo, es decir, alguien igual a Cristo Jesús, que vendría para hacer compañía a los discípulos, pero no solamente para hacerle compañía, sino para capacitarlos para alcanzar el objetivo primario de su vida, que era la predicación del evangelio, que era la predicación de la palabra de Dios. Así que es a través del Espíritu Santo como testificamos acerca de Jesús. Es Él el que prepara el camino, es Él el que toca los corazones, Él es el que conduce a los predicadores. Por eso la enorme necesidad de la iglesia, la enorme necesidad tuya y mía, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es la de tener el bautismo del Espíritu Santo. Porque entre sus funciones está testificar de Jesús. El objetivo final del Espíritu Santo es llevar a tantas personas como sea posible a los pies de Cristo Jesús. Es conducir a los seres humanos a esa experiencia de salvación. Si hoy tú y yo pertenecemos a la iglesia y estamos dentro de esta
bonita esperanza es porque el Espíritu Santo hizo su trabajo en nuestros corazones y nos dejamos moldear por Él. Porque su misión es glorificar a Jesús, glorificar al Espíritu Santo. En este papel, entonces el Espíritu Santo convence a todos los creyentes en su responsabilidad de testificar. Nos convence a nosotros en la necesidad de salir para expresarle a otros el hermoso evangelio que ha transformado nuestras vidas, que ha tomado el control de nuestro corazón y nos ha dado una esperanza bendita y preciosa. El Espíritu Santo trabaja tras bambalinas para crear receptividad al mensaje del evangelio. Por eso cada vez que vamos a testificar, por eso cada vez que vamos a transmitir el mensaje, no podemos hacerlo sin una oración previa. No podemos hacerlo sin clamar al Señor porque derrame su Espíritu Santo en nosotros como instrumentos, pero también que lo derrame en la persona que va a ser instruida para que su corazón sea receptivo al mensaje. Porque no somos nosotros los que convencemos, es el Espíritu Santo el que logra hacerlo. El Espíritu Santo, según San Juan 16:8, entonces va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el trabajo del Espíritu Santo. Si yo me arriesgara a predicar sin Él, si yo me arriesgara a ir a testificar sin el poder del Espíritu Santo, pensando que es mi poder, pensando que es mi sabiduría, pensando que son mis palabras las que van a lograr conversión en la persona, yo estaré destinado al fracaso. Así que oigan esto, mis hermanos, oigan esto, mis hermanas, mis amigos. Testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a Dios. Testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a nuestro Dios. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo en la iglesia primitiva? Creó una iglesia llena de poder. La intención de Lucas al escribir el libro de Hechos es compartir con cada lector el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Tiene en la mente Lucas la tremenda función que el Espíritu Santo realiza. Por eso algunos han asomado, han dicho que en lugar de Hechos de los Apóstoles, el libro debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo. Mira que Lucas intencionalmente va a colocar los números, va a usar el número para medir el movimiento del Espíritu Santo en el primer siglo. En una primera predicación, 3,000, en una segunda predicación, 5,000, después multitudes, dice el libro de Hechos, que venían y se entregaban, ya no había número, ya no había quien contara la cantidad de los conversos. Pero no solamente eran las cantidades, es que vamos a observar en el libro de los Hechos también la importancia del uno. Porque vamos a ver que el Espíritu Santo se mueve también para ir a trabajar en el corazón solitario, en el corazón de una sola persona, convertir al auditorio de una sola persona a la salvación. Y el Espíritu Santo, en esa pasión que colocó en los creyentes primitivos, en esa pasión que colocó en el corazón y en la mente de los primeros cristianos, entonces se fueron plantando nuevas iglesias en diferentes lugares. Iglesias que eran focos de luz, iglesias que se abrían para predicar, y cada iglesia se multiplicaba en otra y esa otra en otra, y fueron abarcando el mundo conocido, sin herramientas que tenemos hoy, sin estas tecnologías que podemos usar para llegar a varios. Ellos alcanzaron el mundo conocido, porque el poder, el Espíritu Santo llenaba de poder a la iglesia primitiva. Otra función del Espíritu Santo
otra razón de su ser era la ayuda en la testificación. Vamos a mirar allí en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo ayudó a Esteban para tener aquel discurso frente a una multitud que estaba sedienta de sangre, que sabía que lo iba a matar. Y Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, predica. El Espíritu Santo conduce a Felipe, y lo vimos en estos días pasados, lo sacó de una comunidad donde estaba predicándole a varios y lo condujo al desierto para predicarle a un solo hombre. Y conduce al etíope a la conversión. Conduce a Pedro para que acepte aquella preciosa verdad de que el evangelio no solamente es para los judíos, sino que es para todos. Y Pedro es convencido al ver cómo los gentiles también son bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a jugar un papel fundamental en aquel primer concilio de la iglesia. Recuerden, mis hermanos, que la iglesia estaba atravesando su primera crisis. Había posibilidades de que se dividiera la iglesia. Algunos estaban sugiriendo que la circuncisión debía seguir. Pablo era el paladín del no. Y aquello fue llevado a un concilio y el Espíritu Santo condujo a la unidad de la iglesia y a resultados. Y el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 16, abre las puertas para que Pablo predique en Europa. Así que miremos cómo el Espíritu Santo durante todo el libro de Hechos está haciendo un papel interesante en la conversión, en el convencimiento, pero sobre todo en la unidad de la iglesia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué instrumento estaba usando el Espíritu Santo? La palabra. Esa misma palabra que él había inspirado. Esa misma palabra que él había dado a los profetas. Esa misma palabra, entonces el Espíritu Santo la estaba usando ahora en la testificación. En todos los casos, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. No vemos a los discípulos proclamando sus ideas personales, sus propias interpretaciones. No vemos a los discípulos predicando un yo creo o me parece que es así. Vamos a encontrar a los discípulos predicando la palabra de Dios, conducidos por el Espíritu. Esa palabra inspirada por el Espíritu fue la base de su autoridad para alcanzar a los inconversos y fue entonces la fuente por la cual miles y miles llegaron a los pies del Salvador con predicadores que sin escuela hacían el trabajo para Dios, hacían el trabajo para el Señor. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios entonces es el que trabaja a través de la palabra para cambiar vidas. ¿A quién tenemos que pedirle entonces nosotros el poder? ¿A quién tenemos que pedirle nosotros que intervenga en el corazón de aquellos amigos? Al Espíritu Santo. Y que a través de la palabra entre, internalice en el corazón y cambie la vida de aquellas personas. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, hay un poder vivificante en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué hay ese poder vivificante en la palabra de Dios? Porque gracias al Espíritu Santo, esa palabra se convierte en la palabra viva de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor por el trabajo que el Espíritu Santo realiza en la testificación. Bendito sea el Señor por el trabajo que el Espíritu Santo realiza en el corazón humano. Por último, vamos a encontrar el poder transformador del Espíritu Santo. Un estudio cuidadoso del libro de los Hechos nos va a revelar a Dios obrando milagros en las vidas humanas a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se mueve allí en medio de las predicaciones de los discípulos para alcanzar los corazones y transformar vidas
vidas miserables en vidas victoriosas para Cristo Jesús, en vidas victoriosas para el mundo y para el reino de los cielos. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero sabes, no las deja allí. Y esa es la oración. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, utilízanos para ir a las personas a donde están, pero que tu Espíritu Santo les alcance para no dejarles allí. En su presencia, en la presencia del Espíritu Santo, las vidas son cambiadas, las vidas son transformadas, las vidas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Es restaurado la imagen divina en el ser humano. Y no importa quién sea, vamos a encontrar en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo alcanza a diferentes tipos de personas. Alcanza a Lidia, quien era una empresaria judía. Alcanza al carcelero de Filipo. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Y Pablo le dice, si te bautizas serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero de Filipo era un simple funcionario de clase media romano. Pero no solamente vamos a encontrar estos ejemplos, vamos a encontrar a Dionisio, el areopagista, alto jerarca o un alto hombre griego de gran renombre, alcanzado por el poder del Espíritu Santo. Crispo, un intelectual judío, especialista en el Antiguo Testamento, especialista en la costumbre judía, alcanzado por el Espíritu Santo. Y muchos otros ejemplos, muchos otros hombres, mujeres, que allí donde estaban, fueron alcanzados por el poder del Espíritu Santo y transformados para la salvación. Mis hermanos, mis hermanas, estas historias revelan que a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, entonces el Espíritu Santo hace cosas notables en la vida de todo tipo de personas. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque a veces nosotros pensamos, a este sí, a este no. Y alguien dice, yo no creo que ese sea capaz de cambiar. Esa persona, ¿para qué le vamos a predicar si mira lo que es? No creo que sea capaz de cambiar. No podemos nosotros ni debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado por el poder del Espíritu Santo. El libro de Hechos lo demuestra. Y el mismo Espíritu Santo que actuó aquí con los discípulos, que actuó con los cristianos primitivos, que utilizó a Pedro, a Pablo, a Juan para llevar el Evangelio, como dice la Biblia, a todo el mundo conocido, es el mismo Espíritu Santo que hoy nos quiere utilizar a nosotros, que te quiere utilizar a ti y a mí. ¿Sabes? Nuestro trabajo es testificar a toda criatura, con todo el que nos encontremos, con todo el que nos relacionemos. El Señor, a través del Espíritu Santo, hará el resto. No nos toca a nosotros decidir quién es digno y quién no de que reciba el Evangelio. Vemos en el libro de los Hechos cómo diferentes personas fueron entonces alcanzados por el poder del Espíritu Santo. Mis apreciados, no podemos cerrar esta lección sin encontrar entonces la mayor necesidad de la iglesia, la mayor necesidad tuya y mía. Mis hermanos, lo he dicho en otras lecciones. Si esta lección no nos inspira a testificar, yo no voy a decir que estamos perdidos, porque no es mi función decir quién se pierde y quién no. Pero sí puedo decir que estamos cerca. Yo quiero desafiarte a ser un testificador, una testificadora en el nombre del Señor. A utilizar los diferentes instrumentos, herramientas que se están elaborando ahora mismo para testificar del Santo Evangelio. Y pedir el poder del Espíritu Santo. Pedir al Señor que Él nos bautice
y nos utilice en forma poderosa como utilizó a los discípulos en el pasado. Y empezar, recuerda que la semana pasada hicimos el desafío de una lista de 10. Ahora empezar a pedirle al Espíritu Santo que vaya abriendo el camino en esos 10, que vaya tocando el corazón en esos 10. Milagros extraordinarios ocurrirán. Vamos a orar para clamar por ese milagro en nuestras vidas. Padre querido que estás en los cielos, gracias Señor por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por el ministerio de ese Consolador, de ese Paracleto que enviaste para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Padre, su función no se limita solo a acompañarnos, no se limita solo a fortalecernos. Su función primaria, la que más se goza de hacer, es la de utilizarnos para ser instrumentos de salvación para otros. Por eso en esta oportunidad te quiero pedir que nos bautices con tu Espíritu Santo. Nos dé, Señor, ese don. Nos bautices, que su presencia esté en nuestra vida. Espíritu Santo, toma el control de nuestros corazones. Y por favor, condúcenos a aquellos en cuyos corazones ya tú estás trabajando, Señor. Obra en nuestros amigos por los que estamos orando. Haz el milagro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga rica y poderosamente.